le bendiga, amados amigos y hermanos. Ya ustedes me conocen, Luima, desde la República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa, Algo Nuevo para Ti. Les bendecimos, que el Señor Todopoderoso envíe bendiciones sobre sus vidas. Que nuestro Abba Padre derrame bendiciones que sobreabunden sobre cada uno de los que nos ven y de los que nos escuchan. Bien, hoy queremos compartir un tema bien interesante, un tema que es bien edificante, y el tema tiene que ver con lo que es la lengua, con lo que es la comunicación, el hablar. Y el tema es cuando callamos. ¿Qué ocurre cuando callamos? ¿Qué ocurre cuando hablamos de más? ¿Qué ocurre cuando frenamos un poquito nuestra boca para callar? A eso vamos a Proverbios 10:19, que dice de la siguiente manera: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bendecimos la palabra de nuestro Dios eterno, nuestro Padre, del Elohim, que esa palabra sea la que ministre nuestras vidas y nos ayude a aprender y a ser instruidos en su verdad. En el nombre de Jesús, amén. Miren, según la Universidad de Pompeu Fabra, la velocidad óptima del habla se encuentra entre 170 a 200 palabras por minuto. O sea que nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de poder hablar en un minuto de 170 a 200 palabras por minuto, las cuales forman un diálogo o una conversación para hablar, para comunicarse. Y como todos sabemos, el diálogo es la comunicación entre dos o más personas, donde hay un emisor y un receptor. Hay alguien que habla y hay alguien que escucha, alguien que hace el silencio o calla para escuchar lo que quiere transmitir o expresar el emisor. Y desde el principio nuestro Dios se ha comunicado con nuestro Padre, se ha comunicado con la humanidad a través de las palabras, a través de un diálogo. Esto lo podemos, entablando una conversación, lo podemos ver en Éxodo 33:11, que dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como cualquiera que habla a su compañero. O sea que en el principio, aún en Éxodo, en Génesis, Dios hablaba con Abraham y hablaba con Adán. Pero ya luego en Éxodo también nos muestra la palabra que Dios hablaba también con Moisés cara a cara, como quien habla a su amigo, como quien habla a su persona que tiene al lado. O sea que entablaban una conversación. Pero recordemos que la conversación es un diálogo entre dos o más personas, entre un emisor y un receptor. En este momento Dios hablaba a Moisés, pero Moisés callaba y escuchaba lo que Dios le hablaba a él. ¿Qué pasaba cuando Moisés hacía ese silencio? Yo me imagino que Moisés ponía atención y prestaba atención a las enseñanzas y las ordenanzas que Dios le estaba dando en ese momento. De modo de que cada ordenanza o palabra, Moisés hacía silencio y lo escuchaba, meditaba en ella, y era la que lo hacía sabio y lo hacía y le daba entendimiento y le daba la inteligencia para poder guiar al pueblo, para poder seguir las ordenanzas de nuestro Dios. Y creo que fue también uno de las claves para el éxito como líder de Moisés guiando al pueblo. Porque lo primero que hacía Moisés era que se apartaba a buscar la dirección de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero mientras Dios hablaba, él hacía silencio. Hacía silencio para escuchar y para aprender de las palabras sabias de nuestro Dios Todopoderoso, de la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso, las cuales le sirvieron para poder manejar y para poder guiar al pueblo, sacarlo de Egipto, guiar al pueblo por el desierto donde Dios lo había guiado para llevarlo a la tierra prometida, y aprender a ser un guía espiritual y también un guía como humano. O sea que Moisés, cuando callaba, aprendía. Y esto es bien importante, hermano. Es bien importante porque cuando no tomamos tiempo para hacer silencio, cuando no callamos y hacemos un silencio, no podemos entender el mensaje que se nos está transmitiendo. No podemos entender lo que Dios en un momento nos está enseñando, lo que nuestro Padre quiere enseñarnos. Porque son tantas las palabras que salen de nuestra boca que nuestros ruidos no nos permiten percibir lo que nos está transmitiendo nuestro Dios a través de la oración, a través de su palabra, a través de una administración. Tú
estudio que le había hecho referencia, son 170 palabras por minuto. Imagínense en 5 minutos cuántas palabras uno puede hablar. Ahora, la pregunta que yo hago, imaginemos cuántas de estas palabras las hemos hablado, a veces sin pensarlo, sin meditar lo que vamos a hablar. ¿Cuántas palabras han salido de nuestra boca sin nosotros pensarlas bien antes de decirlas? ¿O cuántas enseñanzas maravillosas nos hemos perdido solamente por enfocarnos en hablar y no hacer silencio y no callar? ¿Cuántas imprudencias hemos cometido? ¿Cuántos males hemos cometido solamente por enfocarnos en decir todas las palabras que nos llegan a la mente y no callar y hacer silencio para escuchar lo que se nos está expresando o se nos está comunicando? Proverbios 10:19 aquí nos dice que en las muchas palabras no hace falta el pecado. O sea que en hablar mucho sin escuchar hay un alto margen de posibilidad de que haya pecado en las palabras que decimos, porque nos dejamos guiar por lo que pensamos o lo que sentimos y no callamos ni tomamos el tiempo para escuchar y entender lo que se nos está diciendo. Y dice, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, que cuando callamos somos prudentes. Cuando callamos adquirimos sabiduría. Cuando callamos podemos aprender, meditar y analizar las cosas que estamos percibiendo, lo que estamos escuchando, para poder entonces hablar con objetividad y hablar con sentido las cosas que debemos comunicar. Pero también adquirimos la sabiduría cuando estamos callando, porque estamos escuchando y aprendiendo sobre algo que quizás desconocemos. Y eso lo aplicamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Muchas veces cuando estamos orando con nuestro Padre, tomamos tanto tiempo en hablar y no tomamos ese tiempo para escuchar lo que quiere decir nuestro Padre. No hacemos ese silencio. No acallamos nuestra boca ni nuestras voces interiores para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Porque muchas veces estamos hablando y concentrados en nuestro problema y solamente hablamos y hablamos. Y Dios está callado en silencio, esperando que nosotros hagamos el silencio para Él comenzar entonces a contestarnos y para comenzar nuestro Padre a enseñarnos y a instruirnos en su palabra para ser guiados por el camino de verdad y de justicia, para ser guiados por el camino del bien y que todas las cosas que quizás nos estén pasando nosotros podamos entenderlas para que nos obren a bien de parte de nuestro Padre. Porque recordemos que nuestro Padre es el que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que puedan alcanzar el fin que esperan. O sea, Dios tiene pensamientos maravillosos sobre tu vida. Dios tiene pensamientos maravillosos sobre mi vida, sobre cada uno de nosotros. Pero muchas veces no podemos entender esos pensamientos porque cuando hablamos con el Señor, hablamos tanto y no damos tiempo para callarnos y escuchar al Señor. Recuerden que uno de los beneficios, como les digo, uno de los beneficios de poder callar, cuando callamos, aprendemos, cuando callamos, entendemos, y cuando callamos somos ministrados de parte de Dios y podemos escuchar la voz de Dios. El libro de Santiago 1:26 dice de la siguiente manera: si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo que nos quiere decir Santiago es que nosotros debemos poner un stop a la lengua, debemos poner un stop al hablar, callar muchas veces cuando es necesario, porque esto podría llevarnos a entrar en pecado de murmuración, diferentes pecados, pecado de desobediencia, porque como dice Proverbios, en la mucha palabra no hace falta el pecado. Así que, hermanos, debemos tomar tiempo para callarnos. Debemos callar en ocasiones debemos callar por un tiempo, hacer silencio, para poder escuchar y meditar, para poder meditar en las cosas que Dios está tratando con nuestras vidas, para poder meditar aún en lo que otras personas desean comunicarnos y para poder responder sabiamente a lo que escuchamos. Proverbios 2:11 dice: la discreción te guardará
y te preservará la inteligencia. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Me llama mucho la atención que dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en el silencio de la salvación del Señor. Óigame, cuando hacemos silencio, esperamos en el silencio de la salvación de nuestro Dios. Santiago 3 dice: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande fuego, cuán grande voz que enciende este pequeño fuego. O sea, dando a entender de que la lengua, cuando no la refrenamos, cuando hablamos de más y no se calla, la lengua puede causar un gran fuego, puede causar un gran daño. ¿Qué pasa cuando callamos? Cuando callamos, como le había dicho anteriormente, podemos aprender, podemos escuchar la voz de nuestro Dios y podemos aprender. Pero también cuando callamos podemos ver la salvación del Señor. Podrás ver la salvación del Señor en tu problema. Podrás ver la salvación del Señor en tu situación. Podrás ver la victoria de Dios en la situación o en la batalla que estés peleando. De modo de que eso pasa cuando callamos. En oración debemos hacer lo mismo. Cuando estamos orando al Señor, cuando estamos hablando con nuestro Padre, con nuestro Creador, Dios Todopoderoso, no nos enfoquemos solamente en hablar. Debe de haber un momento donde debemos callarnos, donde debemos callar, hacer silencio y prestar oído a lo que Dios quiere hablarnos y quiere comunicarnos. Porque en ese silencio vamos a descubrir cosas maravillosas, vamos a aprender de su palabra y vamos a descubrir cosas maravillosas que Él tiene guardadas, secretos que Él tiene guardados para nosotros en su palabra. Recuerda que nuestro Dios obra en los secretos, pero los secretos en un momento lo lleva a lo público para manifestar su poder y su gloria. Cuando estamos en oración, en ese silencio es donde Dios va a obrar en nuestras vidas. En ese silencio es donde Dios va a ministrar a nuestros corazones, haciéndonos entender los pensamientos que Dios tiene para nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Allí en ese silencio, cuando callamos y hacemos ese silencio, podemos entender lo que el Espíritu de nuestro Padre nos ministra a nuestra vida, a nuestro corazón, para entender sus propósitos, para entender sus caminos y para poder glorificarle de manera que nuestro Dios espera que nosotros le glorifiquemos. De modo que en ocasiones debemos aplicar la regla de callar. Ante una ofensa, callar. Ante algo que no pueda haber, algo que algún agravio en lo cual yo estoy, muchas veces necesito defenderme, pero no sé cómo, callar y esperar la defensa del Señor. Cuando estamos orando al Padre, tiene que haber un momento donde podamos callar, hacer silencio para escuchar la voz de nuestro Dios. Que ningún ruido de nuestra palabra o de nuestras voces interiores obstaculice la voz o la palabra que Dios quiere ministrar a nuestro interior. Oramos al Padre para que nos permita poder hacer silencio cuando Él habla. Oramos al Padre para que nos permita callar nuestras voces interiores, para poder escucharle, para poder aprender de Él y para poder ver su gran salvación y su victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga su familia y que la gracia del Dios Todopoderoso, el Abba Padre, nuestro Adonai, descienda sobre su casa, sobre su familia. Este ha sido su hermano y su amigo Luisma desde la República Dominicana. Esperamos verlo en la próxima entrega, el próximo programa de Algo Nuevo para Todos. Bendiciones eternas. Shalom. Y esto fue lo que me dijo el Señor. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corriere todo aquel que mire en ella. Y aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y se cumplirá. Y ese es el tiempo
perfecto. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres, sino cuando te conviene. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres, sino cuando te conviene. Tuve que entender que no era cuando yo quiera, que no importa lo que hagan ni tampoco lo que vean, que en el trayecto, aunque se levante la prueba, poner los ojos en el derribo y continuar la carrera, tuve que ver muchas veces de fallecer, sentirme desilusionado y casi caer, sentirme solo y confrontado para poder entender que no es con mi fuerza, sino con la de él, ¿ok? Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es... Algo nuevo para ti. En su sección al final del día estaremos compartiendo la porción bíblica semanal de una manera práctica, de una manera sencilla, cómo aplicamos los principios bíblicos a nuestro diario vivir, cómo aplicamos lo que el Señor le habló a su pueblo de Israel y ahora a nosotros que somos el Israel injertado, y aplicar su palabra y serle fiel a sus mandamientos y a sus ordenanzas. En algo nuevo para ti, el nuevo programa Al Fin del Día con su hermano Remy Carrillo y con el pastor Juan Carlos Suárez. Se lo aseguro que va a ser de gran bendición. Shalom. Shalom.